Vamos a leerlo otra vez, porque es importante que cuando leamos la palabra del Señor, la leamos de una manera que podamos lograr entender lo que Dios me quiere decir a través de esta palabra. Y siempre que me gusta compartir con ustedes alguna experiencia que estoy viviendo personalmente, me gusta basarlo bajo la palabra del Señor porque fue la conversación que tengo con Él. Isaías 43, versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Dios te bendiga, Vanessa. Qué bueno saber de ti. Y la parte que a mí me llama la atención de este versículo es que dice, otra vez. Se significa que cuando yo escucho la palabra otra vez dentro de la Biblia, me viene a la mente que ya esto sucedió de antemano, que esto ya sucedió en algún momento. Eso significa que si en un momento dado en tu vida Dios estuvo contigo en ese momento, ¿qué nos hace pensar a nosotros a veces que Dios no va a estar nuevamente? ¿Verdad? Y es importante que nosotros tengamos eso claro. Mientras estamos en una crisis, mientras estamos pasando por una pérdida, dolor, una enfermedad o X situación que estamos viviendo, a nosotros en nuestra humanidad se nos tiende a olvidar todas las veces que Dios ha estado con nosotros. Y hoy Dios le place nuevamente traernos a memoria que Él está con nosotros en medio de cualquier proceso o circunstancia que nosotros estemos viviendo, como hizo conmigo, ¿verdad? Porque la semana pasada fue Spring Break. Y yo me gozo porque he aprendido a reírme en medio de las circunstancias difíciles. Y dije, voy a utilizar mi semana para hacer todos los apoyos habido y por haber. Y el último día que tenía de Spring Break lo utilicé para hacerme un examen de la vista. Y resulta ser que me encontraron algo que yo no conocía, ¿verdad? Y que realmente pues no habíamos tocado ese tema mucho ni nada. Anyway, hoy fui a una cita de seguimiento y como quiera la situación del ojo sigue de igual manera, me mandaron unos tratamientos ahí, oye, cosas. En el momento tú se lo dices y se lo comparte a una persona y las personas, ¿verdad? Se preocupan porque quieren a uno. Pero yo realmente me puse a hablar con Dios y Dios me trajo a la luz y a mi memoria, es que yo he estado contigo siempre. Y Dios hoy me decía que yo me gozo con Dios porque de verdad que suerte, qué bendición, no suerte, qué bendición poder tener la oportunidad de tener acceso con Dios directo y poder hablar con Él todas las veces que estamos viviendo diferentes cosas. Y saber que tú cuentas con Él, que hay alguien que te escucha y que te da calma a través de su palabra, de su Espíritu Santo. Y hoy yo hablaba con Dios y yo dije, yo no tengo nada de qué temer. Yo no tengo por qué sentirme asustada ni preocupada porque yo he vivido procesos mucho más fuertes del que estoy viviendo ahora y aún así yo puedo decir, Dios siempre ha estado ahí conmigo. Así que Dios trajo esa paz en mí y me trajo a memoria la palabra que estoy compartiendo con ustedes, la cual quiero compartir con ustedes. Y hice unas anotaciones con unos puntos que quiero discutir con ustedes. Y le voy a dar versículos bíblicos. Así que si tienes dónde apuntar, apúntalo. Porque es importante que nosotros tengamos un banco de recursos donde estén recursos que Dios nos da y palabras que Dios nos da para que cuando lleguen estos momentos nosotros podamos agarrarnos de esa palabra y poder continuar en este caminar. Punto número 1. El proceso no es castigo, es formación. Muchas veces el proceso forma nuestro carácter. Es dependiendo cómo yo lo canalizo. Todo va a depender cómo yo lo voy a recibir. Voy a formar mi carácter, Dios va a formar mi carácter, mi crecimiento y todo si yo lo tomo con la actitud adecuada. Número 1, vamos a leer el versículo primero, ¿ok? Romanos 8, versículo 28. Dice la palabra del Señor, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. O sea, que cuando nosotros tenemos un amor por Dios, logramos entender que todo lo que me está pasando, por más malo que sea, es obra para bien. Y le voy a aclarar un punto. Se vale llorar, se vale frustrarse, se vale sentirse triste, se vale todas esas cosas. Pero yo no me puedo quedar estancada ahí.
Yo me puedo preocupar, se vale, porque soy humano. Se vale que me preocupe. Se vale que yo llore. Se vale que piense un sinnúmero de cosas. Pero yo no me puedo quedar estancada en cualquier pensamiento que surja, pensamientos que traigan tristeza a mi vida, pensamientos que me pongan a pensar, oh, ¿qué va a pasar si me quedo ciega o no me quedo ciega? Esos tipos de pensamientos o pensamientos de que qué voy a hacer, no sé hacia dónde ir, de tristeza. Todo lo que nos pasa a nosotros humanamente es válido. Lo importante aquí es que yo no me quede estancada, o sea, que yo no me ancle de estas cosas que nos pasan a nosotros los humanos, que nos puede pasar, seamos cristianos o no, estas cosas nos pueden suceder, podemos llorar, frustrarnos, pensamientos, todas estas cosas. Pero aquí la parte importante que usted no puede pasar por alto es que no se puede anclar en esas cosas. Usted tiene que anclarse en la palabra de Dios, porque la palabra dice claramente que todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Amén. Hay procesos que nos pueden doler, pero no nos van a destruir, porque yo no puedo permitir que el dolor del proceso me destruya, que el dolor del proceso me detengan, que el dolor del proceso me hagan rendirme. No, yo tengo que fortalecerme con la palabra del Señor, intimar con el Padre, porque el Padre se va a encargar de fortalecerme. El Padre se va a encargar de enviar refrigerio en medio de la situación que estoy viviendo para yo poder continuar mi día a día. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te adora. Vamos a ir al punto número 2. Y quiero ir a la palabra del Señor en el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, yo tengo que entender y creerlo, ¿sabes? Porque muchas veces lo entendemos y muchas veces sabemos lo que algunas personas nos van a decir respecto a lo que Dios diría, pero no lo creemos. Y ahí es donde reside el problema. Yo puedo tener todos los conocimientos habido y por haber de la palabra del Señor y decirle a la otra persona, amén, amén, pero no creer lo que dice la palabra del Señor, lo que Dios dice. Como aquí en esta palabra dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, tribulaciones tiene que ver con procesos, tiene que ver con enfermedades, tiene que ver con circunstancias difíciles, un divorcio, una pérdida, un duelo. Tiene que ver con todo eso. Yo tengo que confiar que Dios es mi amparo. Yo no tengo por qué sentirme sola. Yo no estoy sola en este proceso. Dios también está en este proceso. Porque su palabra es clara. Dios es mi fortaleza. Que aunque nos sintamos tristes, Dios es mi fortaleza y Él es el que enjuga cada lágrima mía. Él es el que trae gozo a mi alma en medio de las circunstancias. Yo tengo que confiar, creerlo. Es que la fe es algo que no se ve. La fe es lo que no se ve, pero lo que se espera. Yo tengo que tener esa confianza en que Dios tiene el poder sobrenatural de traer paz y fortaleza a mi vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. También quiero compartirte el versículo Salmo 23, versículo 4. Este salmo es muy conocido, pero ¿sabe cuál es uno de los problemas que nosotros los cristianos y no cristianos tenemos? Es que se nos olvida, se nos tiende a olvidar con facilidad la palabra que un día nos dieron. La palabra que está en nuestras Biblias, la palabra que en un momento dado de mi vida me sostuvo, me mantuvo de pie, me fue de fortaleza. Se nos olvida. Por eso es importante que nosotros, para no caer en tentación, para no pecar, para no sentirnos frustrados, para no caer en tristeza, para no caer en tribulación y no tener que pasar todos estos procesos y todas estas cosas que nos pasan, tenemos que repetir una y otra vez la palabra del Señor. Tenemos que ir a la palabra de Dios todos los días, es necesario porque realmente yo con todo lo que he experimentado en mi vida, yo te puedo decir a ti que es necesario estar refugiado de la palabra de Dios todos los días. Y de la oración ni se diga, mi querido hermano. Así que vamos a leer este versículo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Qué te dice esto? ¿Qué te está queriendo decir Dios a través de este versículo a ti y a mí? Que Él está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. O sea, que nosotros vamos a poder pasar por momentos que vamos a sentir que estamos muriendo, pero Dios te está diciendo a ti en este momento, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo donde quiera. Qué bonito que te dice, no temerá mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, yo tengo que declararla, yo tengo que convencerme que lo que dice esta palabra va a suceder. Esta palabra te está diciendo a ti, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Podrá el doctor darnos un diagnóstico, pero yo no voy a temer. Yo no tengo que temer porque, mire, hermano, yo hablando con Dios hoy por el camino, después que el doctor me dio el resultado del ojo que me ha examinado, que fue el lado izquierdo, yo me puse a pensar, yo cogí una semana completa para hacer todas mis citas y he recibido diagnósticos, fíjate. Pero yo me puse a pensar y me puse a hablar con Dios y yo dije, es que yo no tengo nada de qué temer. Yo no tengo que afligir mi alma. Porque yo he vivido en mi vida procesos más difíciles que esto. Y aquí estoy viva. Y Dios me ha sostenido. ¿Por qué hay que temer? No hay nada que temer. Si Dios está conmigo en medio del proceso, yo tengo que tener tranquilidad y yo tengo que estar en paz. Confiar en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga, hermana Magdalena. Dios te bendiga. Vamos a discutir el punto número 3. Dios también obra en medio de la enfermedad. O sea, las enfermedades no solamente suceden en nuestra vida para que nosotros nos entristezcamos, para que nosotros sintamos temor que vamos a morir o que vamos a perder algo, vamos a perder alguna habilidad de nuestro cuerpo. No, hermano. A través del medio de la enfermedad, Dios también se manifiesta y permite que ciertas áreas de nosotros crezcan. Claro que sí. Es que Dios utiliza cualquier escenario para acercarnos más a Él y para que nosotros crezcamos más. Mira lo que dice la palabra del Señor en Éxodo 15:26. Yo soy Jehová tu sanador. Él es el médico por excelencia. O sea, yo he aprendido a hacer caso a los doctores, ¿verdad? Porque yo antes no me gustaba ir al doctor ni al hospital ni nada. Pero últimamente he aprendido a ser más obediente y más responsable y hago lo que el doctor me dice. Pero no es que pongo mi fe en lo que el doctor me dice, pongo mi fe en Dios, ¿verdad? Muy importante. En Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, que dice, si ustedes, vamos al principio y nos ponemos a analizar, Dios fue a la cruz del Calvario y llevó todas nuestras enfermedades. Yo tengo que confiar que Él es el médico por excelencia, mi querido hermano. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. El medio, mira, se supone que el proceso no te aleje de Dios. El proceso no se supone que te diga es momento de rendirte. El proceso no, la enfermedad no puede provocar en ti el deseo de rendirte y echarlo todo a perder. ¿Por qué? Como diría un buen boricua, ahora es que se pone la cosa buena, ¿verdad? Porque tenemos que aprender que en salud gozarnos en el Señor y sin salud también. Y en medio de nuestra enfermedad es que donde nosotros más tenemos que buscar del Señor, más cerca nos tenemos que estar del Señor. O sea, nos tenemos que acercar a Él. Gloria a Dios, aleluya. Así que la enfermedad no es el final de tu historia, mi querido hermano. Una enfermedad no determina tu propósito con Dios, no define ese propósito. Ya Dios de antemano escribió un plan para tu vida y para la mía. O sea, que me diagnostique una enfermedad no significa que es mi fin, jamás. No fue mi fin cuando era mi niñez, ¿va a ser mi fin ahora? No, muchacho, no. Esto no es nada. O sea, uno aprende en el camino que esto es parte de los procesos de la vida. Esto es parte de los procesos y esto no va a detener lo que Dios escribió de mí. Nada de lo que un doctor me pueda diagnosticar o decir detiene mi plan con Dios. Dios hizo un plan ya de antemano. Es más,
En la palabra de Dios es tan clara que te dice que desde el vientre de tu madre te conozco. Y él te dice claramente en su palabra que los planes de él son mucho mejores que los de nosotros. O sea, nosotros vinimos a esta tierra, hacemos una lista de planes, soñamos con 1.000.000 de cosas, pero los de él son mucho mejores. Los sueños de Dios son mejores que los míos. Los planes que Dios tiene para mí son mejores que los míos. ¿Por qué voy a poner en tela de juicio lo que ya Dios escribió de mí antemano? Porque me hayan dicho a mí, tienes tal cosa o X, Y cosa, o estoy viviendo algún proceso. Porque ahora mismo yo tengo personas conectadas aquí. Yo no sé cuál es el proceso que usted está viviendo. Pero yo te estoy compartiendo de acuerdo a mi experiencia. A mí me encanta hablar de acuerdo a mi experiencia personal. Lo que Dios hace conmigo tú a tú. O sea, yo trato de ser bastante realista, bastante real. Y cuando comparto algo de mi experiencia, me gusta compartir la palabra que Dios comparte conmigo, con ustedes. Pero es con el objetivo de que tú entiendas que en medio de cada proceso no estamos solos. No estamos solos. No hay necesidad de darle cabida a la tristeza, a la ansiedad, a la frustración, de que va a pasar, sí, pero hermano, no se ancle en eso. No se pare firme en eso. No se aferre a la tristeza. No se aferre a esa ansiedad temporal que pasa o a ese llanto que llega de repente porque tuviste una pérdida, porque estás pasando por alguna necesidad. No te aferres a eso. Que va a doler, cosas van a dolernos, sí, pero no te aferres al dolor, porque ahí es donde reside el problema. Ahí es donde viene el estanque. Ahí es donde se empieza a menguar la fe, ahí es donde uno se empieza a enfriar, ahí es donde uno empieza a decaer y ahí es donde Dios te recuerda a ti y a mí que Él te quiere decir a ti, Él está también en medio de cualquier circunstancia que tú estés viviendo hoy. Gracias Jesús, gracias Jesús. Y quiero compartir un ejemplo que ustedes conocen mucho y es el ejemplo más conocido y predicado en todos los lugares del mundo. Job. ¿Qué podemos decir de Job? Pues Job perdió salud, perdió familia, perdió estabilidad. ¿Qué no perdió Job? Incluso hasta una enfermedad en su piel le dio a Job. Hasta su cuerpo fue tocado. Lo único que no fue tocado fue su alma. Gloria a Dios. Pero aún en medio de eso, dice en un momento dado Job, aunque él me matare, en él esperaré. Job capítulo 13, versículo 5. Claramente dice el Señor. Y Job le dice a Dios, aunque él me matare, en él esperaré. Job capítulo 13, versículo 15. O sea, que si nosotros no es que nos queramos comparar con Job, porque hay procesos que Job vivió que nosotros todavía no hemos experimentado. Yo te estoy utilizando un ejemplo muy conocido en muchas iglesias. En muchas iglesias. El problema no es que lo hayamos escuchado muchas veces. El problema es que cuando llega el momento de la crisis, de la situación difícil, de la enfermedad, nosotros se nos olvida. Y es importante que nosotros traigamos a memoria toda palabra que hemos recibido. Cuando nosotros nos llega momento de necesidad, que no tenemos compra, que tenemos problemas económicos, que tenemos problemas de salud, etcétera, etcétera. Cualquier problema es para que tú traigas a memoria cualquier palabra que se te fue dada, cualquier palabra que se te fue predicada, cualquier palabra que escuchaste en YouTube, en Facebook. Esa palabra tú la tienes que guardar como en un banco, ¿verdad? Porque la mente es como una computadora, crea un montón de files. Tú dentro de todo eso que tú creas en tu mente, una de las cosas que tú debes de meter en tu mente es la palabra del Señor para cuando lleguen estos momentos, porque lo vamos a vivir. Porque inventamos en esta tierra, lo vamos a vivir, y que seamos cristianos, no nos exime a nosotros pasar por procesos difíciles, no nos exime a nosotros pecar, no nos exime a nosotros tener circunstancias difíciles, problemas económicos, no nos libra de eso. Al contrario, nos vamos a vivir y mira, hermano, nosotros hemos empezado, el pastor y yo hemos empezado una campaña de oración y es cuando más cosas han sucedido. Usted no lo va a creer, ¿verdad? Mientras decidimos, porque hicimos un plan entre él y yo, vamos a hacer un plan de oración. Mientras hemos decidido orar, usted no sabe cuántas cosas han aparecido, hermano. Usted no sabe, usted no tiene idea.
Pero nosotros seguimos, porque el evangelio es así, hermano. Nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, nos vamos a pelar las rodillas, nos van a pasar cosas, pero nosotros nos tenemos que limpiar las rodillas, levantarnos y continuar. Porque aquí lo importante es que usted no se aparte. Una de las cosas que yo he aprendido en mi humanidad es que yo me puedo caer 1000 veces, pero 1000 veces vuelvo y arranco. Me caigo y me levanto y sigo caminando. Aprendo del error, pido perdón, me arrepiento, me levanto, me reconstruyo y continúo hasta que yo llegue a la perfección que Dios quiere. Porque es que esto, mientras estemos en esta tierra, usted no va a ser perfecto. Vamos a tener nuestras altas y nuestras bajas. Nuestro combustible se llama Jesucristo. Llenamos el tanque y volvemos y continuamos el camino. Y qué bonito este ejemplo, traerlo a memoria. Algo que Job nos dio a entender a través de esta historia de Job, es que Job no entendía el proceso, no entendía el proceso, pero decidió confiar en Dios dentro del proceso. Te lo repito de nuevo. Job no entendía el proceso que estaba viviendo. Él no lo entendía, pero decidió confiar en Dios en medio de ese proceso. Y ahí está la clave. Muchas veces no entendemos el proceso. Hermano, yo estoy viviendo muchos procesos a la vez, muchos procesos. Estoy viviendo procesos de salud, estoy viviendo procesos con mi hermana. Mi hermano lo que lleva son como 6 meses de muerto. Estoy viviendo muchos procesos. Estoy trabajando, estoy tratando de seguir continuando con el ministerio. Estoy pasando por muchos procesos. Pero lo que he entendido es que en medio de los procesos, aunque yo hay cosas que a veces no entiendo, yo sigo creyendo y confiando que Dios está en medio del proceso, que Él me lleva de la mano, que no hay que temer, que se vale llorar, que se vale no entender, pero continuar. Porque aquí lo importante es, hermano, que usted continúe caminando hacia la meta. Porque hay personas que corren carreras y se caen. Pero usted no ha visto estos videos que usted ve a este atleta corriendo, se cae, pero vuelve y se levanta y sigue corriendo, porque de esto es que se trata este caminar. Yo jamás en la vida, jamás de la vida, yo me voy a pintar como una cristiana perfecta. No, muchacho, no. Todavía me falta mucho. Y no importa los años que pase, todavía me falta mucho. Todavía me falta mucho por crecer, por aprender, por madurar, por seguir llenándome de Dios. Estoy todavía en la rueda del alfarero. Todos los días aprendo algo nuevo. Cada año es una experiencia nueva, es un proceso diferente, es un crecimiento diferente. Lo importante que aprendí es a no hacer lo que en un momento dado de mi vida hice, que cometí errores y tomé la triste decisión de apartarme de Dios. En este caminar me he tropezado, me he caído, pero he aprendido a no tener que dejar a Dios. Yo no tengo que dejar a Dios. Por más difícil que sea el proceso, la circunstancia que yo esté viviendo, yo no tengo que soltarme de la mano de Dios. Yo puedo tener el diagnóstico que sea, yo no tengo que dejar a Dios. Puedo estar sufriendo, yo no tengo que soltar a Dios. No es necesario. Es mucho más fácil y más liviano la carga cuando vamos de la mano de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Algo que dijo Job en el capítulo 42, versículo 12. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero. Si podemos a la historia, ¿verdad? Y profundizamos, y cuando usted tenga tiempo, profundice. Dios le multiplicó, le dio el triple de todo lo que él perdió. O sea, hubo un momento de pérdida, pero también llegó en su vida un momento de recompensa, un momento de recuperación, de crecimiento, transformación. Job, en medio de ese proceso, salió siendo otra persona diferente. Así que el proceso no es para matarte, el proceso es para transformarte. ¿Qué tú quieres que yo aprenda, Señor? ¿Qué tú quieres que yo aprenda en medio de este proceso que estoy viviendo? ¿En qué área yo tengo que crecer, Señor? ¿Qué tú me quieres enseñar, Dios? La lección de este proceso que vivió Job el proceso no es el final, es la transición hacia algo mayor. Siempre cuando nosotros
vivimos el proceso y las circunstancias agarrados de la mano de Dios, al final del camino nosotros entendemos lo que Dios nos quería enseñar. O de lo que Él nos quería proteger también. Punto 4 y casi termino. Punto número 4. Gloria a Dios. Los procesos tienen propósito. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Poderoso Jesús. O sea, porque en esta leve tribulación, o sea, Dios te está diciendo a ti que la tribulación que estás viviendo va a ser momentánea. No va a ser para toda la vida, hermano. No, yo no he vivido procesos que han sido para toda la vida. Han sido procesos que pasan ahora y pasan un año y pasa después otra cosa, pero no ha sido eterno. Ha sido una tribulación momentánea, como dice su palabra, que produce, si yo lo permito, porque yo tengo que permitir que el proceso que me toque vivir, la circunstancia que me toque vivir, produzca en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, que el proceso provoque en mí acercarme más a Dios. El proceso debe de provocar en mí sed de Cristo, sed del Padre. No puede provocar en mí quedarme allí. Porque tú te puedes caer, pero no te puedes caer ahí en el suelo. Se vale que te caiga, pero no te puedes quedar ahí. Y algo que yo estaba dialogando con Dios y me niego, ¿verdad? A que eso pase en mi vida es, I don't feel sorry about myself. Yo no siento pena por mí. Jamás. Si yo he vivido peores procesos, el que me conoce desde mi niñez, yo he vivido peores procesos. Esto no es nada para para todo lo que yo he vivido en mi vida, mi hermano. Esto no es nada. Esto es como dirían por ahí, algo que le cayó a la leche. Pero esto no es nada para mí. Porque realmente, si yo me pongo a analizar, yo he vivido peores procesos en mi vida. Y estoy aquí de pie. Gloria a Dios, aleluya. Lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. En el momento nos duele, pero mañana tú vas a encontrar el sentido del por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Es que todo depende de con la actitud, la mentalidad que yo decida enfrentar cada situación de mi vida, cada experiencia, cada obstáculo, cada proceso. Póngale el nombre que usted le quiera poner, hermano. Todo depende con qué mente, actitud yo decido enfrentar lo que me toque vivir. Es tu decisión. Y esto no tiene que ver que usted sea cristiano o no sea cristiano. Al final del día, todo queda en su decisión. Cómo tú decides enfrentar cada circunstancia. ¿Con qué actitud? No es que yo soy la super positiva. No. Y no soy la super fe. Pero yo no voy a permitir que una circunstancia difícil en mi vida me tire al suelo. Y mucho menos me voy a echar a morir. No. Voy a seguir caminando. Me agarro de mi Dios y sigo caminando. Gloria a Dios. Así que es importante que nosotros podamos entender que en medio del proceso que nos toque vivir, Dios está con nosotros. Y te quiero compartir esta conclusión. Y le hice unos apuntes porque no quería que se me olvidara nada. Y quiero compartirlo contigo. Si estás en un proceso emocional, una crisis personal, un diagnóstico o un momento de incertidumbre, hoy Dios te dice, no estás detenido, estás siendo procesado. No estás solo, estás siendo acompañado por el Padre. Dios está contigo, tú no lo ves, pero tú lo puedes sentir. Él está contigo, tú no estás solo. Donde quiera que tú te encuentres, tú no estás solo. El enemigo le gusta
que nosotros nos sintamos solos en medio de las situaciones difíciles. Cuando vienen momentos difíciles, es cuando Él quiere cuando más quiere Él que tú te sientas solo, abandonado, desamparado. Dios se olvidó de ti. ¿Dónde está Dios en medio de este proceso que estoy viviendo? No, Él está contigo ahí. Nada más tienes que buscarlo. Llámalo. Llámalo y Él te va a responder. Porque dice así su palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú nunca has visto. Yo estoy aquí, clama, búscame. Gloria a Dios, aleluya. No estás perdiendo, estás siendo transformado. Los procesos, las situaciones, los pasos de la vida, los escenarios que nos toca vivir, no importa cuál sea el escenario, nos transforma. Pero vuelvo y te repito, depende de tu actitud ante todo esto. Todo depende de ti. Tú permites o no permites que cosas grandes pasen en tu vida. Somos nosotros, no es nadie. Porque podemos ir a la iglesia todos los días. El pastor nos puede predicar bien bonito. Todo el mundo nos puede dar una poderosa palabra profética. Pero ¿qué yo estoy haciendo con todo lo que recibo? ¿Qué yo hago con lo que yo recibo? Cuando me viene la crisis, ese es el momento de tú traer a memoria lo que te predicaron o lo que te profetizaron. Si Dios te dio una palabra, usted agárrese de la palabra. No importa si usted ve gente alrededor de usted, no importa si lo apoyan o no lo apoyan, no importa si le dan like o no le dan. No, hermano, eso no importa. That's no matter. Aquí es que tú crees lo que Dios te dijo. Si Dios lo dijo, Dios no miente. ¿Se ha conocido a Dios por mentiroso? No. Dios nos dijo que iba a estar con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Pues yo tengo que creer en lo que Dios me dijo. Así de sencillo, que hoy no estoy viendo nada. Amén. Hermano, pero eso no significa que Dios no va a cumplir su palabra, porque Dios no se ha conocido por mentiroso. No hay ni una sola evidencia donde usted pueda evidenciar que Dios es mentiroso. Usted sea cristiano o no sea cristiano, usted no me puede buscar esa evidencia a mí. A nadie. Usted no puede buscar esa evidencia. No existe. Nadie puede probar, ni los científicos ni nadie pueden probar que se ha encontrado una mentira del Padre. No, no hay. Por lo tanto, yo tengo que confiar en lo que Dios me dijo. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. ¿Cuándo? No importa cuántos años se tardó Moisés a sacar a Israel de Egipto. ¿Cuántos años, hermano? Por eso mismo, por su manera de pensar, por su mala actitud ante las circunstancias. No fue porque Dios no quiso. Si el sitio a la tierra que yo los quería llevar quedaba a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que cuando nosotros nos quedamos rondando en nuestros pensamientos y nos quedamos ahí, estancado en la tristeza, me quedo estancada en la ansiedad, me quedo estancada en la frustración, en todas las cosas que sí están permitidos como humanos. Aunque seamos cristianos, todo eso está permitido, mi querido hermano. El problema no es que no nos pase esas emociones y esas cosas. El problema es quedarnos ahí, como Israel, dando vueltas en el mismo sitio, en el mismo sitio. Y que nuestra actitud y nuestra manera de ser no crezca, no cambie, no madure. Ahí está el problema. Porque yo puedo pecar. El problema no es que yo peque, el problema es que yo me acostumbre a pecar. Y peque todo el tiempo. Y peque y me arrepienta, y peque y me arrepienta, y peque y lo coja como costumbre. Eso es diferente. Gloria a Dios, aleluya. Así que es importante que nosotros entendamos que en medio del proceso Dios está con nosotros. Y quería compartir con ustedes 2 o 3 versículos y mi conversación con Dios, ¿verdad? Porque me gusta usar mi experiencia. A mí me gusta usar mucho la experiencia que vivo con Dios en medio de cualquier circunstancia que me ha tocado vivir, porque yo le creo a Dios. Yo creo que todo lo que Dios permite en nuestro caminar es porque algo quiere cambiar de nosotros, en algo uno tiene que crecer, algo que hay que ser transformado, en algo hay que madurar, o a veces que simplemente Dios nos hace repetir la prueba, porque todavía no estamos en la estatura que Él quiere que estemos. Amén. Quiero compartir con esta frase contigo, antes de terminar. El proceso que hoy te duele, mañana será la evidencia de que Dios nunca te soltó. Eso todo el mundo lo puede decir. Muchas personas que me están viendo pueden testificar que en medio del proceso que le dolía un día, al otro día,
pueden contar, decir, Dios nunca me soltó. Dios nunca me dejó. Aun cuando yo estaba en el mundo, yo puedo decir que Dios nunca me soltó. Estuve expuesta al peligro 1,000 veces. Pero aún así, yo puedo decir, Dios no me soltó. Aún estando en medio de la tentación, del pecado, yo puedo decir, Dios nunca me soltó. Y hasta el día de hoy puedo decir, Dios nunca me ha soltado. Por más difícil que sean todos los procesos que he tenido que experimentar, procesos que me he buscado y procesos que no me he buscado. Porque muchas de las cosas que a veces vivimos, nosotros no las hemos buscado. No es que Dios lo ha permitido. Es que a veces muchos procesos que nos toca vivir en la vida son consecuencias de las malas decisiones de nosotros. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como cristianos es reconocer que algunos de nuestros procesos son consecuencias de mis malas decisiones o son consecuencias de algún pecado que hice en la vida. O sea, no todo es cosas que Dios te expone a que tú vivas. También son cosas y eventos y circunstancias y procesos que nosotros mismos hemos creado. Nosotros tenemos que ser claros con eso. No todo es porque Dios lo quiere permitir. Hay cosas que nosotros lo hemos provocado. Pero aún así, Dios sabiendo eso, Él no nos suelta de la mano. Él dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Así que en esta noche, confía en Dios. Él está contigo. Él está conmigo. No estamos solos en esto. Esto no nos va a matar. Esto no es para muerte. Dios está con nosotros. Y a nosotros que le creemos a Dios, si morimos, dice en la palabra del Señor que morir en Cristo es ganancia. Así que no tenemos nada de que perder, no hay nada de que temer. Confía que Dios está en medio de este proceso que estás viviendo o que viviste. Y tú puedes testificarlo. Yo sé que tú tienes más cosas que testificar que yo, porque has vivido también muchos procesos. Lo importante es que nunca se nos olvide que no importa lo que nos toque vivir hoy o mañana, Dios siempre estará con nosotros. Así que busquémosle día a día, oremos, busquemos su palabra, alimentémonos todos los días para que podamos sobrellevar este caminar y podamos llegar hacia la meta, que es nuestra salvación. Cuídense mucho y Dios les bendiga.